lo dejamos acá. Buenos días, queridos hermanos. Qué felicidad el día de hoy. Cristo ha resucitado. Es una tremenda noticia. Y hoy día nos vamos a reunir justamente para poder hablar sobre la importancia de lo que significa para nosotros que Cristo haya resucitado. Bueno, como dijo nuestro hermano, mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Para los que no me conocen todavía, le doy la bienvenida a todos los que han venido por primera vez o que han estado viniendo estos últimos domingos. Y vamos a iniciar esta prédica. Primero vamos a orar para poder pedir al Señor, muchas gracias, para poder pedir al Señor que a través del Espíritu Santo nos hable esta mañana y nos cuente su palabra. Así que les pido por favor que tomen disposición de oración para que oremos. Padre, nos acercamos a ti esta mañana, Señor, gozosos, Padre, felices, porque tus promesas se han cumplido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, una vez más, de poder estar contigo, de poder glorificarte, Señor, y de poder ser felices siempre a la luz de tu palabra, Señor, a la luz de tus enseñanzas, Señor. Y te pedimos que a través del Espíritu Santo nos puedas hablar esta mañana y nos puedas guiar en lo que nos tiene que decir y en la confrontación de nuestras vidas, Señor, en lo que siempre pensamos que hacemos bien y a veces la verdad que no es así. Te lo entregamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy es una fecha especial porque celebramos la resurrección de Cristo. Y no lo hacemos a través de especulaciones ni sobre creencias y sin evidencias. Lo hacemos siempre a través de una fe que es lógica y razonable. Lo hacemos sobre un hecho histórico. Así que nuestra celebración de hoy está sostenida sobre un fundamento que es firme y sólido. Pero la resurrección de Cristo no solamente debe ser una celebración. La resurrección tiene implicancias para tu vida, para mi vida, aquí y ahora, y también para el futuro. Les quiero contar que hace 9 años yo llegué a la iglesia Saint John allá en Pedro de Valdivia. En ese tiempo el pastor era Sergio Zapunar y él hizo una prédica sobre el tema de la resurrección que me marcó mucho porque nunca lo había visto de esa manera. Él nos decía que la historia, cuando ocurría, siempre dejaba una marca en nuestras vidas, en la vida de la humanidad. Si Cristo no hubiese existido y la resurrección no hubiese ocurrido, no habría habido caída del Imperio Romano. Imagínate la Edad Media. Imagínate nada habría ocurrido en ese sentido. Tampoco habría ocurrido eso que personas fueron a evangelizar a una tierra nueva que hoy día llamamos América. Nada de eso habría ocurrido. Cuando algo ocurre en la historia, siempre deja una marca. Por eso tenemos la certeza de que esto sí ocurrió. De que la resurrección también fue parte de lo que a nosotros nos ha afectado hasta el día de hoy. El apóstol Pablo dijo en su defensa de la resurrección de Cristo que si no hay resurrección de Cristo, no hay perdón, no hay vida con Dios, solo es una ilusión y vana sería nuestra fe. Entonces, la fe de ustedes y la fe que yo tengo, entonces no tendría ningún sentido. Y si después de la muerte no hay nada más, si solo esperamos vivir para esta vida, entonces somos las personas más dignas de lástima de este mundo. ¿Te lo puedes imaginar? Pero el hecho de que Cristo ha resucitado de entre los muertos, eso significa que nuestra existencia depende aquí y ahora de Jesús. Y así entonces vamos con nuestro relato. En Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran mujeres comunes y corrientes. Una de ellas, María Magdalena, tenía su vida hecha a pedazos. Había estado poseída por un demonio. Y eso significa que por muchos años la mentira había dominado su vida. Seguramente vivía aislada y separada de las personas. Era la típica mujer que le gustaba vivir sola, probablemente. Y también probablemente su sexualidad había estado muy dañada. Su vida física muy deteriorada y con pensamientos de terminar con su propia vida. Ojalá no seguir viviendo para que otros se den cuenta que yo ya no estoy. Así que las mentiras del diablo le habían robado la vida misma a Magdalena. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántas personas conoces tú, o a ti mismo incluso, que tuvieron el mismo espíritu de María Magdalena, que han creído en las mentiras del diablo? Que tú puedes cambiar tu carácter sacando fuerzas de ti mismo, que el propósito de tu existencia es tu propia felicidad, que puedes hacer con tu vida lo que se te antoja, que mientras más bienes materiales tengas, serás una persona más feliz. Mentiras del diablo. Esta nueva identidad de género. Mentiras que puedes ser un cristiano sin tener una relación personal y viva con Cristo. Como dijo Miguel Núñez, que es un infectólogo, teólogo y pastor, las mentiras del diablo son no son una pistola en tu contra, es una bazooka que tienes en tu contra. Así de grande es. La Biblia nos dice que el diablo vino para robar, engañar y destruir. Pero Jesús vino para destruir las obras del diablo. Mientras el diablo trae la muerte, Jesús trae la vida. Mientras el diablo trae la mentira, Jesús es la verdad. El diablo te condena y te oprime, pero Jesús nos da redención y libertad. ¿Te fijas? Veamos cómo sigue este relato. Aquí vemos a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé sirviendo a Jesús. Ellas estaban ungiendo el cadáver de Jesús por amor. Ellas compraron especias aromáticas para servir a Jesús cuando nadie más lo estaba sirviendo. Lo hicieron para cubrir ese mal olor de cadáver cuando el cuerpo de Jesús empezara su proceso de descomposición. Estas mujeres habían entendido algo. Se vieron profundamente amadas por Jesús y sirvieron a Jesús cuando no era ya emocionante servirlo. Y lo amaron cuando incluso era arriesgado amarlo en ese momento. No lo hicieron por tener un sentido del amor. Lo hicieron porque vieron a Jesús colgado en una cruz por ellas. Lo dice el Evangelio un poquito antes de este texto. Vieron a Jesús colgado como un hombre maldito. Cuando tú ves a alguien tomando tu lugar, por ejemplo, cometes un error muy grave en tu trabajo y alguien viene y dice, no, ¿sabes qué? Yo fui. Solamente tienes dos opciones o dos reacciones. O eres indiferente, te haces el leso en el fondo, o respondes con un amor tan grande que lo arriesgas todo por aquella persona que lo está dando todo por ti. Esas son las dos reacciones. Pero ellas no estaban esperando que Jesús resucitara. Aunque Jesús lo había dicho varias veces,
si tú te fijas en el relato, al inicio como que nadie cree, nadie espera. Supone que Él va a estar resucitado, nadie lo espera. Los discípulos que habían estado con Jesús tampoco lo creyeron. De hecho, estaban escondidos, arrancaron cada uno por su lado. Incluso habían 2 discípulos, estos que iban camino a Betania, que se encontraron con Jesús y no lo conocieron, porque tampoco lo esperaban. ¿Cuál es el punto aquí, en esta parte del pasaje? Que esto nos demuestra que creer en la persona y la obra de Cristo no es algo que nos llega naturalmente. No podemos producir por nosotros mismos una fe salvadora. Alguien puede tener toda la evidencia frente a él y aún así no creer. Esto es lo que la Biblia llama ceguera espiritual. Versículo 2. El primer día de la semana, muy temprano el día domingo, en cuanto salió el sol, las mujeres fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Los evangelios nos dicen que habían elementos materiales que eran un obstáculo para que el cuerpo fuera robado. Esta es una de las teorías, ¿cierto?, que habían en ese tiempo. En ese tiempo y hasta el día de hoy, algunos círculos siguen creyendo que el cuerpo de Jesús fue robado y escondido por algunos de sus seguidores. El relato nos dice que allí había una gran piedra y además, para evitar el robo del cuerpo, se selló la tumba con cuerdas romanas y se puso una guardia de soldados. O sea, para robar el cuerpo debería haber habido una pequeña rebelión incluso, porque no era fácil luchar contra, aunque fueran pocos romanos, deberían haber ido mucha gente, muchos hombres con mucha fuerza para poder sacar la piedra, cortar las cuerdas romanas. Uno podría pensar que un grupo de hombres fuertes podría haber corrido esa piedra, pero todos sabemos que los discípulos de Jesús habían huido por miedo a que los mataran. Versículo 4. Pero las mujeres, al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. ¿Te das cuenta? Toda la evidencia puede estar frente a nosotros y aún así no tener fe. No logramos conectar la verdad con nuestra propia realidad incluso. María escuchó las enseñanzas de Jesús sobre su muerte y resurrección. Lo hizo por un largo periodo de tiempo y ahora está aquí frente a la tumba vacía y aún así no lo puede creer. No puede procesar esto. En cierto sentido, todos somos o hemos sido como estas mujeres. Todos nosotros tenemos ciertas incredulidades que dominan nuestra vida. Déjame darte algunos ejemplos de estas incredulidades que nos afectan mucho, que no te permiten, por ejemplo, tener un correcto conocimiento de Dios. Por ejemplo, a ti te puede gustar la idea de que Dios te ama, pero no la idea de un Dios al que debas rendir cuentas. Te gusta un Dios de amor y bondad, pero no concibes la idea de un Dios de ira y de juicio. Otra incredulidad que nos puede llevar a tener prejuicios frente a Dios es, por ejemplo, quizás tuviste una mala experiencia con gente cristiana y eso funciona como un obstáculo en tu vida para seguir a Jesús. Y dices por dentro: mira,
voy a tener esta relación personal con Jesús, pero no me pidas que tenga una vida en comunidad. Algunas incredulidades que nos pueden llevar a tener miedo de ciertas afirmaciones del cristianismo. Quizás tú crees que puedas dedicar una fracción de tu vida a Jesús mientras oras, si lo haces todos los días, mientras lees, si lees todos los días, o cuando vas a los estudios, o cuando vas a la iglesia el domingo, y el resto del día, el resto de la semana, bueno, eso es mío. Yo lo manejo, veo cómo funciona. Ahí esa es otra incredulidad, porque Jesús sí demanda toda tu vida, porque fuiste creado por Él y para Él. Otra incredulidad te impulsa tu idolatría a reducir todo a la evidencia científica. La gente dice, mira, dame una evidencia científica y voy a creer que Jesús ha resucitado. No me sirven tus palabras. Necesito la ciencia, el dato duro, eso que es imposible de refutar. ¿Te das cuenta? Si somos honestos, todos tenemos incredulidades. Algunas de ellas, todas ellas. ¿Qué debemos hacer entonces? Comienza primero reconociendo que tienes estas incredulidades, estas u otras. Y que estas son un obstáculo para tu relación con Dios. Dile a Jesús que tienes prejuicios y miedos y pide su ayuda para poder vencerlos. Rompe el silencio con Jesús y habla con Él. Lee y ora. Recuerda que el cristianismo no es solo un conjunto de doctrinas, sino también consiste en una relación personal con Cristo. Un sepulcro vacío. Este es el otro punto del relato que quiero que veamos hoy. Es otro de los elementos más importantes de la resurrección. Un sepulcro vacío, una tumba sin un cuerpo. Esta es una evidencia muy poderosa. Cuando tú hablas con la gente, muchos toman todas las religiones y las meten en un mismo saco. Nuestro pastor Cristian hace un año hizo una prédica sobre esto y dijo lo siguiente. Dijo que John Smith, el líder de los mormones, está sepultado en Illinois. Mahoma, líder de los musulmanes, está enterrado en Arabia Saudita. Confucio, el líder chino que ha influido sobre el budismo, el taoísmo y el marxismo, está muerto y su tumba está en la ciudad de Khufu, China. Y si tú vas a Jerusalén a buscar los huesos y el cuerpo de Jesús, no los encontrarás allí, porque no están ahí. Porque Jesús resucitó. Dios levantó de la misma muerte a Cristo y Él está vivo. Jesús venció al último gran enemigo, a la muerte misma, levantándose triunfante de la tumba. Así que quiero que seamos bien objetivos. Miremos la ciudad de Jerusalén, miremos esa tumba vacía. Él no está allí. Después de 2000 años de historia, nadie ha podido encontrar los restos de Jesús con toda la tecnología de nuestra época. Solo se han encontrado fósiles de dinosaurios, pero no a Jesús, porque Él se levantó de la muerte, triunfante. El apóstol Pablo dijo, por esta resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. ¿Qué significa esto? La resurrección de Cristo es una declaración de Dios. Dios, al resucitar a su Hijo, nos está diciendo hoy a nosotros que el poder de la resurrección de Cristo está disponible hoy
para nosotros. Y esto tiene grandes implicancias. Pablo dice en Romanos 6 y en 8, en el capítulo 6 y el capítulo 8, que si experimentamos el poder de la resurrección de Cristo, podremos vivir una vida nueva. Podemos ser nuevas personas. Nuestra vida podrá florecer. Jesús dijo que no podemos hacer nada separado de Él. Juan capítulo 15. Luchamos y prevalecemos en el poder de su fuerza. Efesios 6, verso 10. La resurrección de Cristo adiestra nuestras manos para la batalla. Si tú pretendes elevarte por ti mismo, siempre vas a caer. Por lo tanto, es necesario que Cristo nos eleve por sobre nuestras propias inclinaciones al mal. Todos nosotros tenemos deberes, pero cuando los intentamos ejecutar, muchas veces fracasamos, porque trabajamos con nuestras propias fuerzas. Si tú intentas tomar una carga más pesada de lo común y lo haces solo con tus fuerzas, lo más probable es que quedes aplastado bajo la carga. Tú necesitas en cada encuentro con una carga pesada un nuevo suministro de poder. Y ese poder viene de la resurrección de Cristo. Pedro fue enfrentado a una tentación muy fuerte y cayó vilmente. A pesar de que en otra ocasión Pedro incluso caminó sobre el agua por Cristo, pero lo hizo por Él, no por sus fuerzas, no porque Él podía. Tenemos que saber que es peligroso esperar hallar en nosotros mismos la fuerza que solo necesitas recibir de Cristo y su resurrección. No hay nada más fuerte y poderoso que la resurrección de Cristo. Cada actividad que realices, cada batalla, cada tentación, cada paso que des, cada cosa que vayas a enfrentar, tú necesitas el poder de la resurrección de Cristo. Si el Señor no edifica la casa, en vano van a trabajar los obreros. Nada podemos esperar separados de Cristo y del poder de su resurrección. La otra razón para convencernos de que Jesús resucitó de los muertos son los testigos de la resurrección. Verso 7. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él los dijo. Quiero que noten dos cosas acá. La primera es que el lugar geográfico donde Jesús apareció fue en Galilea. El médico Lucas dice que Jesús después de su muerte se presentó vivo y hubo muchas pruebas que no admiten duda. Se le apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. El apóstol Pablo dijo en sus cartas a los Corintios que Jesús se apareció a más de 500 testigos a la vez. Piensa en esto. Imagina que estuvieras presenciando un juicio sobre un caso y escuchas al abogado defensor que presenta pruebas materiales. Te muestra el lugar geográfico del hecho. Luego te muestra fotografías de un sepulcro. Luego saca más fotos, pero ahora con el sepulcro vacío. Luego te presenta el testimonio de un médico. Luego el testimonio de un historiador y académico renombrado, históricamente como Pablo. Y luego el testimonio de 500 testigos. Y todo esto apunta a un solo hecho, que el hombre que fue crucificado se levantó triunfante sobre la muerte. ¿Qué pasaría por tu mente en este caso? ¿Qué sensaciones tendrías? Hay un libro, un periodista famoso y escéptico, Lee Strobel. Este señor era escéptico hasta que su esposa se convirtió y él empezó a investigar sobre Cristo y sus enseñanzas y terminó convirtiéndose.
Él escribió un libro que se llama Encuentra al Jesús verdadero. Él obtuvo su maestría en Yale y fue uno de los escritores con mayor éxito del New York Times. Como les decía, Lee se convirtió al cristianismo. Y él dijo, quiero que sepan que hay un grupo de eruditos no creyentes de Jesús que afirman que las evidencias de la crucifixión y resurrección son irrefutables. Queridos hermanos y amigos, nuestra fe está basada en fundamentos sólidos. Es una realidad histórica y objetiva. Y nuestra fe es lógica y razonable. Y todos aquellos que deciden no creer en Jesús no lo hacen con evidencias. Lo hacen por especulación, prejuicios y miedos, o básicamente lo hacen porque buscan una demostración científica. Por lo tanto, el método científico se ha transformado en uno de sus falsos dioses. Y aquí me quiero detener un poco. Hay otra persona que se llama George McDowell, es un apologista, evangelista, todas esas palabras terminadas en ista, es bautista también, y él ha escrito mucho sobre el tema de ¿cuánto se llama? El método científico para la comprobación de la resurrección de Cristo. Y él dice que el método científico no sirve para esto, porque el método científico básicamente consiste en que tú tienes que demostrar que algo es cierto a través de repeticiones de un ejercicio en un ambiente controlado. Te lo explico rapidito. Si yo te digo que una barra de jabón flota en el agua, y tú me dices, no, no creo, mira, vamos a la cocina, pongo una olla, le pongo 10 centímetros de agua, la caliento a 20 grados de temperatura, lo mido, lo mantengo en 20 grados, la pongo, flota, la saco, la pongo, flota, y ahí, después de muchas repeticiones, llegamos al acuerdo de que efectivamente la barra de jabón flota. Así funciona el método científico. Si yo te digo a ti, por ejemplo, demuéstrame que tú estudiaste en la universidad o en algún instituto profesional y todo, a través del método científico. ¿Cómo lo haces para volver y hacerlo? Volver y hacerlo, volver y repetir y repetir. No resulta. El método científico no puede comprobar que alguien alguna vez estuvo vivo. No puede comprobar muchas cosas, porque no resulta. Para eso hay otro método. Eso es lo que dice George McDowell. Es el método legal. El método legal requiere de 3 cosas: un testimonio escrito, un testimonio oral y pruebas. Tenemos el testimonio escrito, ¿sí? La Biblia. También el testimonio de varios escritores, historiadores conocidos, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Tácito, todos romanos, historiadores de la época, que hablan de Jesús y su resurrección. Tenemos el testimonio oral, más de 500 testigos. Me voy a referir solamente a 11 de ellos, los discípulos, los apóstoles, que ellos dieron su vida por esto que es una mentira. Fueron torturados, perseguidos, nunca vivieron en riqueza y murieron diciendo que Jesús había resucitado. Son testigos. Bueno, hay gente que no cruza ni la calle por su creencia. Y ellos murieron afirmando que Cristo había resucitado. ¿Y las pruebas? No hay cadáver, no hay cuerpo, la tumba está vacía. El método legal sí sirve para demostrar esto. Y esto nos debería llamar la atención, porque en las sociedades y la cultura de los primeros siglos no existía el método científico. Lo que había era creencia basada en testimonio de testigos y registros, método legal. Por eso que es importante. Para los que aún no creen en la resurrección de Cristo, permíteme decirte que no necesitas evidencia científica para creer. Lo que puedes hacer es estar abierto y empezar a investigar seriamente la evidencia histórica. Lo más importante, lo que necesitas es que Dios
en un acto de gracia y misericordia, quite de ti el velo que te hace desconfiar de su palabra. Pídele al Señor que te infunda en su resurrección. Pídele que ese poder de la resurrección que no crees se manifieste en ti. Y para los que sí creen en la resurrección, quiero que sepas que nunca debes jactarte de tu fe. Porque nosotros también alguna vez fuimos incrédulos. Debes ir siempre a los no creyentes con compasión, con paciencia y dulzura, pero con argumentos sólidos. Recordando que la fe es un milagro de Dios. Esto no proviene de nosotros, sino que es un don entregado por el Señor. Lo último que quiero que veas es que las mujeres iban a poder ver a Jesús en Galilea tal como Jesús lo había enseñado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo era Jesús resucitado? El cuerpo de Jesús tras su resurrección tenía carne y hueso, lo dicen las Escrituras. Incluso tocaron las heridas y todo eso. No fue una resurrección espiritual, no fue una fue una resurrección material y corporal. La presencia física de Jesús se manifestó a las mujeres. Ellas pudieron verlo, tocarlo, escucharlo y sentirlo corporalmente. Por lo tanto, el cristianismo no son solo verdades espirituales, sino que son verdades que afectan esta parte de la vida que podemos ver, tocar y sentir. Jesús no solo nos ha prometido el perdón de nuestros pecados, sino que la salvación de la ira de Dios y también la resurrección de nuestros cuerpos. A Jesús sí le importa este mundo material y por medio del poder de su resurrección nos ha prometido la renovación de este mundo. Jesús nos ha prometido una nueva vida que comienza aquí y en el futuro por medio del poder de su resurrección. Recuerden que ni la muerte, ni el pecado, ni el diablo tienen poder sobre ustedes si han creído en Cristo. Y ese poder, por la fe, está disponible para nosotros hoy. Amén. Oremos. Padre, nos reunimos aquí para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por entregarnos a tu Hijo, Señor, por darnos esta promesa que extiende nuestras vidas hasta más allá de lo que nosotros pensábamos. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento o antes o ahora incluso no creíamos completamente en esto de tu resurrección. Pero, Señor, estamos felices, Señor, de poder no solo recordar esto que ha ocurrido, sino que de entender, Señor, que esto afecta nuestras vidas, Señor. Afecta nuestras formas, Señor, de poder relacionarnos con otros y contigo, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.